Bueno, continuamos con la unidad 4, máquinas rotativas, motores de corriente alterna. Trabajamos sobre todo los motores asíncronos o de inducción. En esta diapositiva vemos algo que ya conocemos de otros módulos y es cómo se conectan los motores trifásicos de inducción, o bien en estrella o bien en triángulo, y según las características o según los datos de su placa de características. Ya sabemos que si la tensión de la red coincide con la mayor de las dos tensiones que tenemos en la placa de características, se conecta en estrella. En el caso de un motor de 230/400 voltios, por ejemplo, si lo conectamos a la red de 400 voltios, este se conectará en estrella. Si lo conectáramos a una red de 230 voltios, debería conectarse en triángulo. Esto ya lo tenemos súper conocido. Y cómo se hace la conexión en estrella, deberíamos de tenerlo también conocido, es unir los extremos finales de las bobinas y meter cada una de las fases en los iniciales, en los extremos iniciales. El triángulo es la otra forma de conectar en trifásica. Un motor se conecta en triángulo cuando la tensión de la red coincide con la menor de las dos tensiones que tiene su placa de características. Por ejemplo, un motor de 400 voltios barra 693 voltios, si lo conectamos a 400 voltios, debemos de conectarlo en triángulo. La conexión en triángulo en la placa de bornes es como se ve en la figura, porque la placa de bornes tiene los terminales conectados de tal forma que para conectar el triángulo bastaría con conectar el borne de arriba con el borne de abajo. De los tres pares que tiene, pues se conectaría el borne de arriba con el borne de abajo, con lo cual conectaríamos U1 con W2, V1 con U2 y W1 con V2, tal y como indica la figura de aquí. También recordamos, aunque aquí no lo pongo en esta figura, porque esto lo vimos en sistemas eléctricos, que cuando queremos hacer el arranque de un motor estrella-triángulo, como el motor se tiene que acabar conectando en triángulo, para poder hacer ese arranque, el motor debe de tener una tensión en la cual la tensión menor coincida con la de la red, para poderlo conectar en triángulo. Primero conectamos en estrella y luego en triángulo. Por ejemplo, si tenemos una red de 400 voltios, para hacer el arranque estrella-triángulo necesitaríamos un motor de 400/693, porque al final se debería conectar el triángulo con 400 voltios. No nos serviría un motor de 230/400. En la conexión en triángulo vemos que también, a pesar de que un motor consume la misma potencia en estrella que en triángulo, un mismo motor, lo que cambian son la intensidad y la tensión. Por ejemplo, la intensidad de línea en un motor que conectamos en estrella es igual a la intensidad de fase, entendiendo por intensidad de fase la que pasa por cada bobina. Y la tensión de línea es igual a la tensión que hay en cada bobina o la tensión de fase multiplicado por raíz de 3. Observamos que en estrella pues hay como dos bobinas entre cada dos fases. A diferencia de la conexión triángulo, en la cual entre dos fases hay una sola bobina, por lo tanto la tensión de línea coincide con la de fase, y en este caso la intensidad de línea es igual a la intensidad que tiene una sola bobina multiplicado por raíz de 3, porque vemos que la intensidad que pasa por una fase se bifurca y se reparte entre dos bobinas, o sea que la intensidad que pasa por la línea es igual a la intensidad que pasa por las dos fases. Esa sería la suma geométrica, y esa suma geométrica es la relación intensidad de fase por raíz de 3. Vamos a ver los parámetros de funcionamiento de los motores asíncronos o de inducción. El motor asíncrono siempre gira a una velocidad inferior a la velocidad de sincronismo. De ahí viene su nombre de asíncrono. Esto ya lo hemos explicado anteriormente, que si girara a la velocidad de sincronismo no cortaría el campo magnético y por tanto no se induciría ninguna fuerza electromotriz y por lo tanto no habría par motor. Entonces, la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad real se denomina deslizamiento por la letra S. Tenemos el deslizamiento absoluto, que sería la diferencia absoluta entre revoluciones por minuto de sincronismo real a la velocidad, o sea, de sincronismo a la velocidad real, pero normalmente se analiza o se estudia o se estima más bien el deslizamiento relativo, que es esa diferencia con respecto a la velocidad de sincronismo.
Así el deslizamiento relativo sería igual a la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad real dividido entre la velocidad de sincronismo. Digamos que se puede estudiar eso, estimar en tanto por 1, que sería I, y si eso lo multiplicamos por 100, lo estimaríamos en tanto por ciento. Es una proporción, ¿no? Es como decir, cuánto se desliza o cuánto se desvía la velocidad con respecto a la velocidad real. Pues se desvía un 5%, un 10%, un 3%. A medida que el motor trabaja con mayor carga, el deslizamiento será mayor. Nosotros cuando hagamos esta práctica y comprobemos la velocidad, notaremos que el deslizamiento va a ser muy pequeño porque el motor va a estar trabajando en vacío. Si ese motor estuviera trabajando en carga, el deslizamiento sería mayor. Vamos a ver las características gráficas del motor asíncrono, concretamente la curva mecánica, la característica mecánica. La característica mecánica relaciona el par en el eje de ordenadas, en el eje vertical, con la velocidad del motor, en el eje de abscisas, en el eje horizontal. Vemos que la característica de un motor asíncrono sería, cuando funciona como motor, sería esta de aquí. Parte cuando en el arranque la velocidad es 0, parte de un par en el arranque, que llamaremos par de arranque, sería este de aquí, y durante el arranque alcanza un par máximo, un poco que es algo superior al par de arranque, y a partir de este punto es cuando se establece la curva de velocidad estable. En esta parte de aquí, de este punto de par máximo hacia la izquierda, sería la curva inestable. Si traspasamos esta curva, el motor acabaría parado, ¿no? Y traspasando esta curva es cuando el motor funciona de una manera estable como motor, que es que el par disminuye con la velocidad, ¿no? Entonces eso es, de algún modo provoca una autorregulación, porque si la velocidad tiende a aumentar, el par disminuye, con lo cual se estabiliza. Si la velocidad tiende a disminuir, el par aumenta, con lo cual también tiende a estabilizarse el punto de trabajo, ¿no? Sin embargo, en esta zona, que el par disminuye con la velocidad, pues si la velocidad, si estamos en esta zona, la velocidad tiende a disminuir, el par también lo hace, con lo cual disminuye la velocidad, con lo cual disminuye el par, etcétera, hasta que llega al punto de parada. Bien, pues en esta zona de la curva es donde el motor trabaja como tal motor, donde tenemos NS, que sería la velocidad de sincronismo. El motor nunca llegaría a este punto, porque si no, ya digo que no funcionaría como motor. A partir de aquí veremos que funciona como generador. Y el punto de trabajo pues estaría en alguna zona de estas. Concretamente, el punto donde se cruce esta característica con la característica mecánica de la máquina. Sería el punto de trabajo. Dentro de esta zona de trabajo existe un punto que es el par nominal, donde tenemos el funcionamiento nominal. Cuando hablamos del término nominal, estamos diciendo el término normal, o aquel para el cual el motor ofrecerá su máximo rendimiento, que son los parámetros que pone en su placa de características. Cuando leemos la placa de características de un motor, estamos viendo los parámetros de funcionamiento nominal, que son los parámetros que reflejan el punto de funcionamiento en el cual ese motor da el máximo rendimiento, según el fabricante. Entonces, dentro de esos parámetros está también el par nominal, aunque no es un parámetro que se suele poner en la placa de características. En la placa de características vamos a tener las tensiones nominales, las intensidades nominales, la velocidad nominal, la frecuencia, pero el par no le solemos tener. Nosotros lo calcularemos en cualquier caso. Entonces ya digo, esta zona que tenemos aquí marcada en rojo sería zona de funcionamiento estable como motor. Sin embargo, ya lo vimos en una anterior exposición, que el motor puede trabajar como motor o como freno, incluso como generador. Entonces vamos a extender esta placa, vamos a extender esta curva característica de esta forma, ¿no? Tenemos el foco puesto ahí, pero vamos a extenderla de esta forma, para ver cómo este motor puede funcionar de tres modos diferentes: como motor, como freno, ¿no?,
o como generador, que también funcionaría de algún modo como freno. Como motor, funciona cuando la velocidad de ese motor está comprendido entre la parada y la velocidad síncrona. Ya sabemos que nunca puede llegar a la velocidad síncrona, entonces ahí está funcionando como motor. Si el campo magnético se invierte de golpe, ¿no?, pasaría a funcionar como freno el propio motor, porque digamos que la masa del motor lleva la inercia, entonces si el campo magnético, yo lo puedo invertir el campo magnético instantáneamente. Cambiando de fase, cambiamos el campo magnético, el sentido del campo magnético. Pero el motor sigue girando en sentido contrario hasta que se frena y gira y vuelve a girar, en este caso, en el mismo sentido que el campo. Tiende a girar en el mismo sentido que el campo. Si está funcionando en este punto, instantáneamente pasaría aquí, instantáneamente o paulatinamente pasaría aquí a este punto y pasaría a funcionar como freno. El propio motor como freno. La masa del motor estaría actuando como freno del campo magnético. Y por otra parte, si nosotros el motor pasara a funcionar en esta parte de aquí, digamos que si el motor, la velocidad que lleva el motor fuera superior a la velocidad de sincronismo, cosa que solo ocurre si funcionando el motor en un momento dado yo reduzco la frecuencia de alimentación, y si yo estoy batiéndole al motor 50 Hz, está el motor funcionando a 1500 revoluciones por minuto, velocidad síncrona, digamos que esto serían 1500 revoluciones, por ejemplo. Yo de pronto le bajo la frecuencia, con un variador de frecuencia, se la bajo a 40 Hz. Entonces, este punto de trabajo, esta velocidad síncrona ya no es esta, sino que sería esta. El motor está girando más deprisa, por inercia, que el campo magnético. Bueno, pues ahí esa inercia, esa diferencia de velocidad que lleva el rotor con respecto al campo magnético, pasaría, digamos, es como si esta curva la desplazáramos hacia la izquierda, entonces el punto de trabajo pasaría a, imaginaros esta curva desplazándola a la izquierda, y el punto de trabajo está ahí, está en esa velocidad, pasaría a funcionar en esta parte de aquí. Estaría funcionando como generador, ¿vale? Porque el motor, digamos, está funcionando, gira a más velocidad que la velocidad del sincronismo. Estaría funcionando como generador. Y como generador estaría también actuando como freno. Digamos, estaría devolviendo la energía al sistema. O bien en rozamiento, ¿no?, del equipo, o bien si yo ese motor le conectara a una carga, devolvería en forma de energía eléctrica a la carga. Esto también es algo que pueden hacer algunos variadores de velocidad electrónicos, devolver de algún modo esa energía de inercia a la red. Con lo cual, bueno, pues es una forma de aprovechar esa energía. Nosotros cuando hagamos la práctica del motor no vamos a observar eso de una manera nítida, pero sí que lo vamos a hacer, os voy a hacer una demostración en su momento con el motor de corriente continua, que es bastante más sencillo de hacer, ¿no? El tema del frenado regenerativo. Esto se llama frenado regenerativo, cuando actúa como generador. Y consiste en eso, en que el motor de pronto gira a más velocidad que la velocidad de síncrona, que la velocidad del campo magnético. En un motor de corriente alterna esto se hace reduciendo la frecuencia. Reduciendo la frecuencia o sencillamente dejándole de alimentar también. Si dejo de meterle ninguna frecuencia, es decir, si dejo de meterle tensión, el motor sigue girando y esa inercia se podría aprovechar para desarrollarla en o bien devolverla a la red o simplemente gastarla y consumirla en una resistencia y producir un frenado, porque el frenado regenerativo consiste en eso, en hacer que el motor frene antes o pare antes de que pare por su propia inercia. En eso consiste el frenado regenerativo. Es decir, utilizar esa energía que lleva en algo, o bien devolviéndolo a la red, o bien consumiéndolo en una resistencia. Más adelante veremos algo más sobre esto del frenado regenerativo. Pero estas serían las tres zonas de trabajo, ¿eh? Es decir, el campo del estator gira en el mismo sentido que el rotor, pero más rápido que este. Ahí funciona como motor. Cuando el campo magnético gira
pues eso, la velocidad de sincronismo y el campo del motor, o sea, y el rotor intenta seguirlo. Cuando el campo del estator gira en sentido inverso, porque hemos invertido la marcha, ¿eh? Estaría funcionando como freno. Se llama freno a contracorriente, que consiste en que yo le meto una inversión de giro durante un corto espacio de tiempo para que el motor frene inmediatamente. Y si el campo del estator gira en el mismo sentido pero más lento, es decir, el rotor gira más rápido que el campo magnético, entonces funcionaría como generador. ¿Vale? También pudiendo actuar como freno, ¿eh? Si lo deseamos. Si no utilizamos esa energía en nada, pues acaba parándose, pero por inercia. Simplemente el freno lo hace la propia inercia. Pero actuaría como generador en ese sentido. Bien. Por tanto, ya tenemos tenemos que irnos quedando con esos tres conceptos. El motor funciona como motor siempre que su velocidad esté comprendida entre 0 y la velocidad de sincronismo. Si gira más deprisa, como generador. Y si el campo magnético gira en sentido inverso, actuaría como freno. La velocidad, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que la velocidad del campo magnético de sincronismo depende de la frecuencia y de los pares de polos. A medida que la frecuencia es mayor, la velocidad es mayor. Y a medida que los pares de polos es mayor, la velocidad es menor. Es decir, va en sentido contrario, en sentido inverso. La velocidad en revoluciones por minuto, por lo tanto, sería 60 por F partido por P. Ya comentamos que, bueno, como los pares de polos es un valor entero, uno puede tener un par, dos pares, tres pares, así, pues la velocidad de un motor de corriente alterna a frecuencia fija es un valor discreto, es decir, un valor que va a saltos. Si tiene un par de polos a 50 Hz son 3000, si tiene dos pares de polos son 1500, si tiene tres pares de polos son 1000, etc. Esto ya lo vimos anteriormente. Entonces, ya podemos intuir que para variar la velocidad de un motor síncrono, de un motor asíncrono, se modifica o bien variando la frecuencia o variando los pares de polos. Si variamos los pares de polos, la velocidad se va a poder modificar de manera discreta, es decir, en saltos. No podemos obtener una variación de velocidad continua. Sin embargo, para obtener una variación de velocidad continua, lo teníamos que hacer con la variación de la frecuencia. Variando la frecuencia sí que podemos obtener una variación de la velocidad de manera continua. El deslizamiento que acabamos de comentar ahora es la diferencia entre la velocidad real y la velocidad de sincronismo, esta que acabamos de calcular antes. La velocidad de sincronismo es un parámetro fijo en función de la frecuencia y de los pares de polos, pero la velocidad real va a ir en función de esa velocidad, pero también de la carga. Para una misma frecuencia y para un mismo número de pares de polos, la velocidad va a modificarse en función de la carga. Cuanto mayor sea la carga, menor va a ser la velocidad, y cuanto menor sea la carga, mayor va a ser la velocidad. Cuanto menos carga haya, más nos aproximaremos a la velocidad de sincronismo. Veremos que cuando el motor está en vacío, la velocidad real es casi igual a la velocidad de sincronismo. Se va a variar un poco más de 4, 5, 6 revoluciones por minuto. La velocidad del rotor, por tanto, en función de ese deslizamiento, trabajando con estas dos fórmulas, sería igual a 1 menos S multiplicado por la velocidad de sincronismo. Es decir, si yo sustituyo aquí trabajo con esta fórmula, pues llegaría a esto. Aquí ns partido por ns es igual a 1, luego menos n partido por ns, despejo n y se me queda esto. Que la velocidad del rotor es igual a 1 menos la velocidad de sincronismo, perdón, menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo. Si el deslizamiento fuera 0, pues lógicamente la velocidad del rotor sería igual a la velocidad de sincronismo, que es lo que no se llega a conseguir, pero sería un poco esto. El par. No voy a dar una fórmula precisa del par, porque el par depende de diversos parámetros, muchos de ellos de origen estático, mecánico, en función de las características constructivas del propio motor,
pero hay dos parámetros que sí que influyen en el par. Por eso voy a dar una fórmula del par en el cual va a haber una constante, que ya digo, es una constante formada por un conjunto de parámetros constructivos del motor, y luego otro factor, que es el que nos va a interesar de cara a comprobar y estudiar el comportamiento del motor de corriente alterna. De la misma forma que vimos el motor de corriente continua, que dependía sobre todo de la intensidad del inducido, pues aquí el par motor va a depender de la relación al cuadrado de la tensión y la frecuencia. ¿Vale? En este caso el par, repito, va a depender también del flujo magnético, pero el flujo magnético es una relación de la proporción entre la tensión y la frecuencia elevada al cuadrado. A una frecuencia fija, el par depende del cuadrado de la tensión, lógicamente. Si la frecuencia fuera fija, que no estudiamos un motor asíncrono normal sin variar la frecuencia, el par depende del cuadrado de la tensión. Es por esto que cuando estudiamos el arranque estrella-triángulo, vimos que efectivamente la intensidad se queda reducida a la tercera parte. Eso lo vimos cuando lo explicamos en SEN. En el arranque estrella-triángulo, la intensidad queda reducida a la tercera parte. ¿Por qué? Porque la conexión estrella tiene una intensidad raíz de 3 veces menor que la intensidad triángulo, y además, como le estamos metiendo una tensión raíz de 3 veces menor, porque estamos conectando en estrella un motor que se tiene que conectar en triángulo, pues hay otra reducción de raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, se me queda que en estrella la reducción de la intensidad es de 1/3. Bueno, pues bien, con esta fórmula comprobamos que en estrella el par también se reduce en 1/3, porque el par depende del cuadrado de la tensión a frecuencia fija. Entonces, si yo en un arranque estrella-triángulo, cuando estoy arrancando el motor en estrella, estoy metiéndole una tensión que es raíz de 3 veces menor, pues otra vez, raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Con lo cual la conclusión es que en el arranque estrella-triángulo, sí, se reduce la intensidad a 1/3, pero el par también se reduce a 1/3. Es decir, si yo quiero hacer el arranque estrella-triángulo de un motor, voy a obtener como ventaja que la reducción se reduce a 1/3, pero como inconveniente el par también se reduce a 1/3. Es decir, si el motor tiene que arrancar a plena carga, a lo mejor no es capaz de arrancar con el arranque estrella-triángulo, porque estamos reduciendo el par a 1/3, ya que reducimos la tensión en raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3 y también queda reducido a 1/3. ¿De acuerdo? Por tanto, esta expresión, que nosotros no vamos a hacer cálculos con ella, pero quiero que la comprendáis en ese aspecto. ¿De qué depende el par de un motor? El par de un motor depende de la relación tensión-frecuencia elevado al cuadrado. En la unidad 6, que veremos los variadores de velocidad, veremos un poco cómo trabaja el motor a par constante y a potencia constante, igual que lo vimos en el motor de corriente continua. También el motor de corriente alterna puede trabajar a par constante o a potencia constante. Si queremos que el motor trabaje a par constante, tenemos que tener esta relación constante. La relación tensión-frecuencia tiene que permanecer constante. ¿Quiere esto decir que cuando yo quiera variar la velocidad de un motor de corriente alterna, variaré la frecuencia, iré aumentando la frecuencia, pero también al mismo tiempo tendré que ir aumentando la tensión? Por ejemplo, si yo meto a un motor de corriente alterna una tensión de 100 voltios y una frecuencia de 25 hercios, si yo quiero aumentar la velocidad el doble, tendré que meter una frecuencia de 50 hercios. Pero si yo quiero mantener el par, tengo que subir la tensión de 100 a 200 voltios. ¿Vale? Entonces aquí será algo parecido. Si yo quiero subir la frecuencia, la velocidad a partir de determinado valor, no podré subirlo porque ya no podré subir más la tensión. Que es lo que ocurrió en los motores de corriente continua también, cuando variábamos a par constante. Variábamos la tensión del inducido, pero llegaba un momento que no podemos subir más la tensión. Pues aquí igual, aunque estamos variando la frecuencia, para mantener el par yo tengo que subir la tensión. Entonces yo observaré que cuando lleguemos a la tensión nominal del motor,
no podré seguir subiendo la velocidad a par constante. Puedo seguir subiendo la velocidad, subiendo la frecuencia, pero no podré subir la tensión. Por lo tanto, sería modificación de velocidad a potencia constante y par variable. Esta expresión, por lo tanto, es muy importante, no ya para el cálculo en sí, sino para comprender el funcionamiento del motor con respecto a la velocidad y con respecto al par. La potencia eléctrica del motor, ya sabemos que si es trifásico, estamos hablando de motores trifásicos, raíz cuadrada de 3 por tensión, por intensidad, por el factor de potencia, la potencia en vatios. Y la potencia mecánica, que ya lo hemos visto anteriormente en este mismo tema, es igual al par por la velocidad partido por 9,55. Para la potencia mecánica, para obtenerla en vatios, tendríamos que meter ahí el par en newton por metro y la velocidad en revoluciones por minuto. De ahí ese 9,55 que ya explicamos en su momento de dónde sale. El rendimiento, su rendimiento como en toda máquina, en cualquier máquina, es igual a la potencia entregada partido por la potencia absorbida, es decir, la potencia mecánica partido por la potencia eléctrica. En un motor asíncrono, ¿qué dos parámetros en eso? Pues la potencia mecánica es la que pone en la placa de características, que lo pone o bien en vatios o en kilovatios o bien en caballos, y la potencia eléctrica es la que resulta del cálculo este que pongo aquí, estimando la tensión nominal y la intensidad nominal, que también viene de la placa de características. Entonces, para calcular el rendimiento de un motor de corriente alterna, yo miro la placa de características, veo la tensión, la intensidad y el coseno de phi, hago esta operación y esa es la potencia consumida, la potencia eléctrica. La potencia mecánica, simplemente la lectura de la placa de características, los vatios, los caballos, lo que ponga en la placa de características. Y entonces, la relación entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica multiplicado por 100 sería el rendimiento en tanto por ciento. Esas son las expresiones que tenemos que conocer y trabajar para realizar las prácticas que se plantearán en su momento. Esas prácticas, pues uno de los factores que vamos a hacer es determinar los parámetros de ese motor. Los parámetros los vamos a extraer algunos de la placa de características. Ahí tenéis el ejemplo de una placa de características de una máquina, donde señalemos aquellos que son más importantes para nosotros. Por ejemplo, vemos que aquí esto de DL 1021 pues es el modelo del fabricante. Aquí pone 3 alterna, quiere decir que es un motor trifásico de corriente alterna, 3 alterna M, ¿vale? Y esto es el número de serie del fabricante también. A partir de aquí todos son parámetros eléctricos que estimaremos, de forma que nos fijaremos en las tensiones. En un motor trifásico siempre hay dos tensiones. La relación entre esas dos tensiones es raíz cuadrada de 3, en este caso de 120 de 180 voltios. Fijaros también que en este caso pone, para facilitar, que la tensión menor es triángulo y la tensión mayor es estrella, lo pone aquí. También hay una relación parecida de intensidades. En este caso, observar que la intensidad del triángulo es mayor que la de estrella, lógicamente, porque al final la potencia tiene que ser la misma. Yo si multiplico 220 por 4,7 o 380 por 2,7 me tiene que dar lo mismo, básicamente. Esas son las intensidades nominales. Por lo tanto, la potencia eléctrica nominal de este motor sería, por ejemplo, si lo conectamos en triángulo, 220 por 4,7 por raíz de 3 por el coseno de phi, que lo tenemos ahí, que es 0,8. Y aquí tendríamos esta potencia que pone en kilovatios, sería la potencia útil, la potencia mecánica. ¿Vale? No me pone ahí nunca la potencia eléctrica, siempre es la potencia mecánica, que coste. Si yo ya podría calcular aquí el rendimiento de este motor, si multiplico, si divido este 1,1 y lo divido entre el producto de raíz de 3 por 220 por 4,7 y por 0,8. Tendría ya el rendimiento de ese motor. El rendimiento nominal, porque todos estos parámetros son los nominales, repito, los valores nominales son aquellos para los cuales el motor ofrece su máximo rendimiento. La velocidad nominal, fijaros bien qué manera más curiosa de ponerlo a veces. Hay veces que te lo pone directamente en RPM, revoluciones o vueltas por minuto, y otras veces te lo pone de esta forma, que es minuto elevado a menos 1, que es como partido por minuto. Que es que esto quiere decir 2800 por minuto, sin especificar que son revoluciones, que realmente son revoluciones. Minuto elevado a menos 1 es como dividir por minuto. Entonces sería 2800 por minuto. Siempre que veáis ese parámetro minuto elevado a menos 1 en un motor, esas son las revoluciones.
Observad que es un motor que dice 2800 revoluciones por minuto nominales. Entonces, de esto podemos deducir que si, como pone aquí, la frecuencia son 50 hercios, ¿cuántos pares de polos tendría este motor? Esto lo comentamos también el día anterior. Hay velocidad de sincronismo a 50 hercios que serían 3000 y la otra velocidad de sincronismo a 50 hercios serían 1500. 3000 sería para un par de polos y 1500 serían para dos pares de polos. Luego este motor estimamos que es un motor de un par de polos, porque 2800 se aproxima a 3000. ¿Vale? Si fueran a lo mejor las revoluciones por minuto 1400, pues se aproximaría a 1500. Sería un motor de dos pares de polos. Esto en función de la fórmula que hemos visto antes de la velocidad, que es 60F partido por P. 60 por 50 son 3000, partido por 1, 3000. Si fueran dos pares de polos, 60 por 50 son 3000, partido por 2 serían 1500. Bueno, pues otra característica también sería el factor de potencia, que también te lo suele indicar. Y por último, la frecuencia a la que está preparado ese motor para trabajar de manera nominal, de manera estándar, 50 hercios. A menudo las placas de características indican 50 hercios, 60 hercios, porque en América, en el continente americano, las frecuencias son 60 hercios. Y entonces ahí cambian algo los parámetros, sobre todo de velocidad. ¿Vale? El par nominal. Veis que ahí en la placa de características no pone el par nominal. Habría que calcularlo con los valores nominales que pone ahí, lógicamente. Ahí pone valores nominales, pues habría que calcular la potencia nominal. ¿Cómo? A partir de la potencia mecánica, que es aquí 1100 vatios, ¿lo veis? Y de la velocidad nominal, que tenemos en la placa de características. Utilizando eso, tendríamos que la potencia nominal es el par nominal por la velocidad nominal partido por 9,55. De donde el par nominal es igual a la potencia por 9,55 partido por la velocidad nominal. Concretamente, en el motor que estamos estimando, la potencia, el par nominal, sería potencia mecánica por 9,55 partido por la velocidad nominal. La potencia mecánica, que son 1100 vatios, por 9,55 partido por 2800. Y esto me da un valor de 3,75 newton por metro. En este caso concreto de esta placa de características. Ese sería el valor del par nominal. El rendimiento nominal en tanto por ciento es la potencia mecánica partido por la potencia eléctrica. Es decir, la potencia mecánica partido por raíz cuadrada de 3 por tensión, por intensidad, por coseno de phi, por 100. Vamos a suponer que ese motor, por ejemplo, lo conectamos en triángulo. El rendimiento sería igual a la potencia mecánica, que son 1100 vatios, partido por raíz cuadrada de 3 por 220 por 4,7 y por 0,8, que es el factor de potencia, y por 100. Esto me daría un 76,77% de rendimiento de ese motor. ¿Vale? Es decir, de la placa de características, aparte de todos esos datos, obtendríamos también como parámetros normales estos. Otra cuestión es que calculemos el par motor para otros funcionamientos, para otros puntos de funcionamiento. Para otros valores de tensión, por ejemplo. Si se modifica la tensión de alimentación manteniendo constante la frecuencia, el par motor se modifica proporcionalmente al cuadrado de esa tensión, que es lo que hemos comentado antes para la conexión estrella-triángulo. A partir del par nominal y de la tensión nominal podríamos determinar el nuevo par. Entonces el nuevo par sería, entendemos que si el par nominal es este, el nuevo par
M', por ejemplo, otro par diferente, sería igual a esa relación donde en lugar de poner U sub n ponemos U sub', la nueva tensión. Dividiendo miembro a miembro, pues se quedaría que la reducción del par sería igual al cuadrado de la reducción de las tensiones, que es lo que os he comentado antes con el arranque estrella-triángulo, por ejemplo. Si yo reduzco la tensión raíz cuadrada de 3, pues la reducción de par se quedaría reducida en 1/3. Y sería esto. El nuevo par sería igual al par nominal multiplicado por el cuadrado de esa relación de tensiones. En este caso, en el arranque estrella-triángulo del motor que hemos visto, pues si el par nominal era 3,75, el nuevo par sería 3,75 partido por 3, 1,25 más o menos, newton por metro. También se puede determinar, en este caso de un modo aproximado, a qué velocidad tendríamos si se cambia el par de la carga en un tanto por ciento del par nominal. Es decir, está el motor trabajando a una velocidad normal, con una carga normal. Vamos, la carga nominal, la velocidad nominal. ¿En cuánto se reduciría la velocidad si reducimos o aumentamos la carga? Perdón, ¿en cuánto variaría la velocidad si reducimos o aumentamos la carga? Entendemos que si aumentamos la carga, la velocidad va a reducirse, y si reducimos la carga, la velocidad va a aumentar. Entonces, se puede hacer esto de una manera aproximada. Antes os he mostrado la curva de característica mecánica del motor, que es más o menos, era más o menos una curva así. Voy a poner aquí, más o menos una curva así, en la zona. Entonces, en esta zona de aquí, es una curva, no es una línea recta, pero si nosotros simplificáramos esto, pensando que es una línea recta, que se aproxima bastante a la realidad, podemos establecer que hay una relación directa entre el deslizamiento y los pares. Es decir, que hay una relación directa, se puede establecer esta regla de 3. El deslizamiento nominal es al deslizamiento a otro tipo de deslizamiento, como el par nominal es otro tipo de par. Entonces, el nuevo deslizamiento sería igual a la relación de pares por el deslizamiento nominal. Entonces, si nosotros tenemos que a un motor le reducimos a la mitad la carga, ¿no?, el deslizamiento estaría aumentando, ¿vale? Estaría variando en esa misma proporción, ¿no? Es decir, estaría disminuyendo en esa proporción. Por ejemplo, si la carga es la mitad, esto sería la mitad y el deslizamiento se reduciría a la mitad, con lo cual la velocidad aumentaría. ¿De qué forma? Bueno, pues introduciendo en esta expresión. Si nosotros tenemos un deslizamiento, por eso digo que es aproximado, de un 5% y reducimos la carga, pues el deslizamiento pasaría al 2,5%. En tanto por uno sería 0,025. Entonces, la velocidad nominal sería 1 menos 0,025 multiplicado por la velocidad de sincronismo. Podríamos calcular a partir de aquí la nueva velocidad. Es una forma, ya repito, aproximada de calcular la velocidad en función de la carga. En función de la carga, el deslizamiento se reduce proporcionalmente. A mayor carga, el deslizamiento aumenta, y a menor carga, el deslizamiento disminuye. Es decir, el deslizamiento va en razón directa de la carga. La velocidad iría en esa relación inversa, pero la forma de determinarlo sería así. Digamos, si un motor aumenta la carga, por ejemplo, vamos a aumentar la carga a 1,25, a 125%, bueno, pues el deslizamiento aquí sería 1 menos 1,25 por el deslizamiento nominal multiplicado por la velocidad de sincronismo. Pongamos un deslizamiento de un 5% nominal, si aumentamos la carga el 125%, sería 1,25 por el 5%,
sería el nuevo deslizamiento, 1 menos 1,25 por el deslizamiento nominal multiplicado por la velocidad nominal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto aquí, por no extenderme más, se podría calcular para este motor. Si el deslizamiento son 200 revoluciones por minuto, pues son 2800 partido por 3000, pues sería el deslizamiento nominal, multiplicado por 1,25, en fin, se podría hacer el cálculo para determinar cuál sería la nueva velocidad, en cuánto se reduciría la velocidad si aumentamos la carga, por ejemplo, el 25%. Y sería esta una forma de determinarlo. Una forma aproximada, ya digo, porque eso no es una línea recta, es una curva, pero se puede aproximar bastante a una línea recta. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí, porque hasta aquí hemos llegado con los estudios de los parámetros de los motores de corriente alterna. Hemos empezado por ver cómo se conectan los motores de corriente alterna, estudiar su placa, su curva característica mecánica y los parámetros, las relaciones que existen y los parámetros entre ellos. Formará parte de la práctica que plantearemos en su día. Por tanto, esto lo dejamos de momento aquí.